Bienvenido. Estás escuchando North Phoenix Español. Únete a nosotros en persona cada domingo a las 10:30 de la mañana o búscanos en nphx.church/español. Esperamos que este mensaje sea de bendición. Bienvenidos a North Phoenix, hermanos. Es un placer de conocerlos. Siento que tengo años que no los veo. Un domingo que no tuvimos servicios. Gracias por estar aquí, hermanos. Verdaderamente es un placer y un privilegio estar frente a ustedes. Para los que no me conocen o no he tenido chance de saludarlo, mi nombre es Minor Vázquez. Si tiene alguna pregunta acerca de la iglesia, aquí estoy para servirle. Como dijo nuestro hermano Enrique, nuestra misión es simple. Queremos compartir el evangelio de Jesús con usted para que usted tenga fe en Jesús y pueda usted ir y compartirlo con alguien más. A eso le llamamos alcanzar y equipar a las personas con el evangelio de Jesús. Esta mañana celebramos eso, que una persona en la clase de evangelismo entregó su vida y el Señor continúa mostrando. Y me encanta cuando pasa eso porque es una clase que es muy cercana a mi corazón y cuando la estoy dando les puedo decir todo lo que les puedo enseñar, pero no hay nada que se pueda comparar a verlo en ese momento. Y ese es un privilegio que el Señor ya se esté moviendo así. Ahora, si usted dice, wow, el pastor tenía ganas de orar el día de hoy. Miren, hermanos, en la alabanza tenemos el privilegio de venir ante el Padre y cantarle, y yo le aconsejo que en sus momentos de silencio con el Señor durante la semana, usted puede hacer eso, cántele, levante sus manos, ríndase al Señor, póstrese. Los hombres de la Biblia se tiraban al suelo porque ya no podían hacer absolutamente nada más humilde que poner su cara en la tierra y decir, yo no soy nada, pero tú eres Dios. Y segundo, creo que el tema de hoy es un tema que nos concierne a todos. Y yo quería enseñarle a usted, desde el principio hasta el final, cuál es la solución de nuestros problemas. Hincarnos ante el Señor y pedirle que nos ayude. Eso es todo. Si usted tiene un problema al día de hoy, viene cansado y dice, ya no aguanto, es que tengo este problemón. Esa es la respuesta. Hincarnos y pedirle al Señor que nos ayude. Y recordar lo que dice su palabra, recordar lo que Él nos dice y nos promete. No se preocupen por nada, pídanle todo al Señor. Agradézcanle siempre. Y cuando hagan eso, la paz de Dios guardará todos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Pero a veces en lugar de hacer eso, buscamos cuál es la solución, cuál es la salida. ¿Qué hizo el hermano Sergio para salir de ese problema? ¿Qué hizo el hermano Enrique? ¿Qué hizo el hermano Aldo? Luis, ¿qué hizo? ¿Qué es lo que ellos hicieron para salir del problema? Y el Señor está, pues es que si vienes a mí, yo te puedo sacar. Amén. O quizá vas a pasar por el problema, pero va a ser diferente la perspectiva que tienes. Debemos aprender a entrar en la presencia de Dios y descansar. Hubo un momento donde había silencio total. ¿Sabe que eso también es parte de estar en descanso con Dios? Estar totalmente en silencio. ¿Qué es lo que Él nos quiere decir? Porque siempre vamos corriendo a Él y como mis niños, ¿no? Papi, es que quiero esto. All right, that's cool. Está bien. Pero cuando entran y nomás, quiero estar contigo. Y sí hay momentos así, ¿eh? No estoy diciendo que no tenemos momentos así, pero son momentos mucho más diferentes, ¿no? Porque depende de cómo nosotros confiemos en el Señor en lo privado y corramos hacia Él en lo privado, es como vamos a reflejar quiénes y dónde estamos parados en lo público. Y eso es el tema de hoy, hermanos. Si estás aquí por primera vez, gracias por darnos una oportunidad. Si esta no es la copa de café que te gusta, it's okay. Ojalá que después me dejes explicarte por qué.
Y si nos están escuchando en línea, obviamente queremos que nos vengan a visitar pronto, ¿verdad que sí, hermanos? Ok. Hoy arrancamos una miniserie titulada La fe no es fácil. Vamos a estar estudiando, hermanos, del capítulo 14 al capítulo 18. Y estos capítulos están llenos de historias de cómo Jesús formó y entrenó a sus seguidores. El punto es este: Jesús no quiere personas que lo están siguiendo y que solamente lo sigan porque están impresionados. No. Jesús quiere a personas que han sido transformadas por sus experiencias y su confianza en Él. Por eso Jesús quiere seguidores transformados, no solamente impresionados. ¿Okay? ¿Alguna vez ha visto usted a gente que cuando de repente viene un problema pierden el control? Le faltaron las tortillas al esposo. ¡Ya! Siempre es bien desconsiderado. Le faltó un poquito en el cheque y ¿sabes qué? Tengo que ir a agarrar otro trabajo. Pero ¿y el domingo? Tengo que ir a agarrar otro trabajo. Y buscamos, ¿verdad? Hay personas que cuando viene la prueba, lo único que reflejan es descontrol, desconfianza, falta de paz. Pero también hemos visto a personas que cuando vienen las pruebas, ¿qué reflejan? ¡Wow! Hay una fortaleza en usted, hermano. Una fortaleza en usted, hermana. Es increíble. También hemos visto esos. Aquí está la pregunta. ¿Qué ejemplo quiere dar usted? Hoy quiero que piensen eso. ¿Qué clase de ejemplo quiere dar usted? Si eres nuevo, esa es la pregunta, ¿eh? Si usted ya tiene más tiempo en el Evangelio, tengo otra pregunta. ¿Qué clase de ejemplo cree que ya está dando usted? Todos tenemos que meditar. Hoy vamos a ver el tema, hermanos, capítulo 14 de Mateo. Y vamos a ver cómo se demuestra nuestra fe en la tormenta. La fe en la tormenta, hermanos. Nuestra fe, hermanos, es probada por las circunstancias y el temor. La fe siempre va a ser probada. Son las tormentas, y hay un verso que dice que debemos ser probados para dar testimonio de que tenemos cierta confianza, cierta pureza en el Señor. Vamos a aprender unas cosas bien importantes hoy. Porque nuestra fe también, hermanos, se forma en lo privado y se demuestra en lo público. Nuestra fe se forma en lo privado y se demuestra en lo público. Para empezar, hermanos, quiero compartirles a ustedes qué es fe. Me encanta nuestra iglesia porque estamos llenos de toda clase de personas. Tenemos gente que ya tienen años caminando con el Señor. Tenemos gente que apenas están empezando. Si usted está aquí por primera vez, puede levantar su mano y decirnos el pecado más grande que usted tiene para ponernos todos al mismo rango. No, estoy jugando, pero es posible que haya alguien en este lugar que no entienda a qué me refiero con la palabra fe. Y quiero darles dos definiciones que nos van a ayudar a ponernos todos en un mismo sentir. La definición número 1. La fe representa la respuesta del ser humano a Dios. ¿Okay? La fe representa la respuesta del ser humano a Dios. Por ejemplo, si yo digo, pues yo tengo fe, mi fe va a causar que yo viva en confianza y en tranquilidad porque sé que Dios existe. Esa es la respuesta. Mi fe dice, Dios existe. Pero hay otra definición en la Biblia que me gusta cómo lo dice la versión que leo yo. Definición número 2, según Hebreos capítulo 11, la fe es la prueba palpable de lo que no podemos ver. ¿Okay? Es la prueba, es el recibo de lo que nosotros no podemos ver. Un ejemplo, hay gente que dice, yo creo en Dios, pero viven como si no existiera. La fe es algo que nos da, es un recibo, es una
Es una prueba de algo que nosotros no podemos ver en las personas. ¿Ya ven? Por eso es bien importante que todos entendamos que cuando decimos que tenemos fe, conforme a lo que dice la Escritura, está hablando de no solamente creer en algo, sino que tu fe va a ir acompañada con tus obras. Tus obras van a demostrar qué clase de fe tienes. Y tú vas a demostrar qué clase de fe tienes por medio de tus obras, ¿verdad? No puedes decir solamente tengo fe, pero no vives como si no tuvieras. Vamos a ver entonces qué tiene que ver eso con el libro de Mateo que estamos estudiando. Capítulo 14, hermanos, les voy a dar una parafraseada, una corta manera de verlo. Pero déjenme empezar con esto. Hay 4 historias en ese capítulo y tengo que exponerles las 4 historias en menos de 15 minutos. ¿Ok? Voy a tratar. Oren que haya estudiado bastante. La primera historia habla de Juan el Bautista. Solamente para que entiendas, Juan el Bautista era el primo de Jesús. Era un predicador en su tiempo. Él iba adelante de Jesús. Y en esta historia cuentan cómo él fue asesinado. Él fue asesinado porque valientemente predicaba la verdad. Y se tuvo que parar frente a un rey y decirle al rey: sorry bro, pero que estés con la mujer de tu hermano no se vale. Tienes que arrepentirte. Y como él les ponía el dedo ahí, le cortaron la cabeza. Esa es la historia de Juan el Bautista. La segunda historia habla de más de 5,000 personas estaban siguiendo a Jesús. Llega el momento donde ya les han predicado todo, les dieron, imagínense que es como un lugar como este, les predicó todo el día y ahora pues ya se está anocheciendo y ellos tienen hambre y Jesús les da de comer a más de 5,000 personas. Esa es la segunda historia. La tercera historia es cómo Jesús llega caminando sobre el agua a donde están los discípulos. Y la cuarta historia es cómo Jesús continúa sanando a las personas después de ese milagro. Vamos a ver qué nos enseñan. Todas las historias, hermanos, nos van a enseñar una sola cosa. Las circunstancias simplemente, ya sea buenas o malas, las circunstancias buenas o malas, simplemente son una oportunidad para demostrar nuestra fe. ¿Ok? Si usted quiere sumarizar todo ese capítulo, todas las historias dan ejemplos de fe. Unas son por Jesús, como Él le enseñaba a sus discípulos a tener fe, y otra es por personas que estaban demostrando su fe. Veamos la primera, el asesinato de Juan el Bautista. Fíjense, Juan el Bautista, usted puede ir y estudiar esta historia, era un hombre increíble. Él tenía una relación tan profunda con el Padre que él se había dedicado a sí mismo para vivir diferente a como la gente vivía en ese tiempo. Y a causa de esa relación, cuando él estaba enfrentando la muerte, ningún versículo de la Biblia menciona que él tuviera miedo. Él se paraba y les decía, sorry, pero eso está mal. Y nos enseña que nuestra fe puede ser confrontada ante el peligro. Sin embargo, fíjese lo que pasa. Asesinan a Juan el Bautista, le cortan la cabeza y vayan y lean la historia, es triste, porque le hicieron una muy mala jugada. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? Fíjese, ¿qué pasa con la fe de Juan el Bautista? Él es asesinado y de repente como que más gente empieza a seguir a Jesús. Eso nos enseña que el testimonio de nuestra fe causa que otros vengan a Dios. El testimonio de su fe, hermanos, como usted vive, va a causar. Esta es la manera que a veces lo compartimos. Usted es la primera Biblia que las personas van a leer. Alguien me pregunta, a veces recibo esta pregunta, hermano, oiga, ¿y usted cree que, por ejemplo, uno puede tomar o no?
Le digo, bueno, tu testimonio te va a ayudar a traer gente a Cristo o no. Le estudia lo que dice la Escritura. Y ya después platicamos y empiezan a estudiar y de repente se dan cuenta que es su testimonio el que está en la línea. Y depende, el Espíritu Santo les va a decir a ellos, depende de donde estén. En este caso, hermanos, el testimonio de Juan el Bautista causa que muchas personas continúen siguiendo a Jesús, empiezan a seguir a Jesús. Pero en medio de ese seguimiento, cuando Jesús escucha que Juan el Bautista es decapitado, llegamos al verso 13 y mire lo que dice. Cuando Jesús supo lo que había pasado con Juan, se fue solo en una barca hasta un lugar despoblado. Quería estar a solas. Quería estar a solas. Cuando Jesús escucha que uno de sus fieles acaba de perder la vida, ¿qué creen que fue a hacer él? A orar, a estar con el Padre. Porque él sabía, era un siervo amado, ese hombre se había dedicado desde niño. Jesús nos enseña entonces que en dificultad la respuesta es ¿qué? Ir a orar, hermanos, ir a estar con el Padre. Él anhela hacer eso, pero la gente lo sigue. La gente lo sigue y cuando él se da cuenta le da lástima verlos así, que lo seguían. Entonces él llega al verso 13. Dice, la gente se enteró y lo siguió de pie desde los pueblos. Cuando Jesús bajó de la barca, vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Al anochecer, significa que todo el día se había pasado haciendo eso. Al anochecer, se le acercaron sus seguidores y le dijeron, oye, es este lugar, aquí no hay nada. Mejor ya hay que despedirlos, ¿no? Hay que mandarlos a comer. Y Jesús se voltea y les dice, pues denles de comer. Y ellos se quedan como que, para darle un poquitito a esta gente, tuviéramos que trabajar casi un mes cada uno de nosotros. Para darles un poquitito. Y ahí miramos la segunda oportunidad para demostrar fe. Fíjese, los discípulos estaban siendo entrenados y Jesús constantemente utilizaba ejemplos vivos, así como esta mañana estábamos enseñando la clase y de repente algo me dice, esta persona, ok, y empiezo a hacer el modelo y ¡pum! Pasa el milagro, ¿no? Y los hermanos se quedan como que, wow, sí funciona el modelo. Jesús estaba haciendo lo mismo con ellos, porque en medio de todo eso, un solo joven, entrega lo poco que tiene y Dios hace algo increíble. Nos enseña, hermanos, que la fe empieza con alguien dispuesto a confiarle aún lo poquito a Dios. Se empieza con lo poquito. Hay algo que constantemente tengo en mi mente, ¿cómo van a ser mis hijos? El cuidado de mis hijos hacia el futuro, ¿no? ¿Será que ellos van a ser buenos cristianos? ¿Será que nomás están falsificando porque son los hijos del pastor? ¿Qué onda con eso? Y alguien me dice, bueno, tú conoces cómo los has formado en lo privado. Confía en qué fruto van a dar en lo público. Sí es cierto. Yo sé lo que he invertido en ellos. Yo sé cómo los he llevado al Padre. Ahora tengo que confiar que su fe va a ser un ejemplo a causa de eso. Pero empecé cuando ellos eran chiquitos. Y constantemente Dios nos da oportunidad para confiar en Él, aún en las cosas pequeñas. Alguien dice por ahí que cuando oramos de repente las coincidencias ya no son coincidencias, sino que son cosas que el Señor está haciendo por medio de la oración. Entonces,
Vemos que eso pasa, los discípulos obviamente les falla su fe en ese momento, no tienen fe en lo que Dios puede hacer, en lo que Jesús puede hacer. Este jovencito, y fíjese, es increíble que ese jovencito solo se menciona en el libro de Juan y jamás otra vez volvemos a escuchar de él. Es posible que Dios te llame a usar tu fe una sola vez, aunque sea. Pero puede ser algo increíble y de bendición para muchos más. Y es cuando llegamos a la tercera historia y es donde quiero desmenuzar un poquito más. Enseguida Jesús, fíjense, termina de hacer el milagro. Recolectan más de 12 canastas de peces y pan y todo. Y ellos están sorprendidos del milagro. Entonces Jesús les ordena a que se suban a la barca y se vayan primero al otro lado del lago. Él, fíjense, y aquí nos enseña algo importante, él se quedó hasta despedirse de la gente. Cuando terminó de despedirse, Jesús subió al monte a hacer ¿qué? ¿Será que Jesús necesitaba tanta oración? ¿Pero por qué lo dejó ahí? El ejemplo para nosotros. Dice, cuando terminó de despedirse, Jesús subió al monte a orar. Se hizo de noche y él estaba ahí solo. Verso 23, otra vez, la segunda vez que vemos cómo Jesús oraba. Y esto, hermanos, si usted se da cuenta, Jesús oraba antes, durante y después de cada situación. Él siempre estaba en oración. Hermanos, yo he aprendido que uno de los momentos, a veces somos bien buenos para pedirle al Señor y no para darle gracias a Él. Y llegamos y pedimos y se nos olvida dar gracias. Y yo no sé ustedes si a usted le ha pasado o no, pero a mí me ha pasado que cuando hay una victoria es un tiempo bien peligroso porque bajo la guardia. Ya recibí, bajo la guardia y ¡tas! Viene el golpe. Y uno dice, no, ¿qué pasó, Señor? A veces al recibir como seres humanos se nos sube. Ya recibí la casa, el carro, se sube, ¿no? Y baja la guardia uno. Y ahí es donde el enemigo viene y nos agarra. Jesús lo estaba haciendo. Nos enseña que la intimidad con Dios, o como le dice, me gusta como lo dice Matthew Henry. Nadie puede ser un siervo provechoso en público si no aprende a buscar el rostro de Dios en privado. Es triste que a veces queremos que Dios nos use en público, pero no estamos dispuestos a estar ahí con Él en lo privado. Recuerdo que una vez alguien me lo dijo, si no estás dispuesto a sentarte con Dios, ¿cómo esperas caminar con Él? Hermanos, y muchas veces lo miramos como un momento donde venimos a sacrificar para Él, y no es eso. Estar con Dios lo único que causa es darnos paz porque nos enseña y nos recuerda quién es Él. Amén. A veces vamos a la presencia de Dios solamente para pedirle cosas en lugar de simplemente estar ahí. Es difícil, es una práctica difícil. Hace unos años atrás había un maestro de seminario y me decía, mira, me dice, lo que yo veo en ti es que estás bien mal acostumbrado. Digo, ok, ¿qué pasó? Y me dice, estás bien acostumbrado a pedir, pero no estás bien acostumbrado a escuchar. Ok, y me enseñó un ejercicio, hermanos. Y les soy honesto, no han sido muchas veces las que hago ese ejercicio porque es difícil. Simplemente estar callado y estar esperando a que Dios le hable. ¿Cuánto estaría dispuesto usted a aguantar? ¿Media hora? ¿1 hora? ¿2 horas? ¿Esperando a que Dios le diga? Porque ¿será que Dios quiere hablar con nosotros? Claro que sí. Y cuando Él nos habla, déjeme darle un tip. Cuando Él nos habla, típicamente, cuando escuchamos la voz de Dios, nos vamos a quebrantar.
A veces que nos quebrantamos porque Él nos empieza a decir, esto es lo que me duele de ti. Y ahí pega bien duro. Y a veces, esto es lo que yo quisiera que tú entendieras. Y uno dice, no, es que ya tengo tiempo y no le he agarrado la onda. Verso 24, la barca ya estaba bien lejos de la orilla y las olas golpeaban con dureza porque soplaban un viento muy fuerte en su contra. Hermanos, déjeme decirle algo, el caminar del cristiano, y si estás aquí por primera vez, déjame decirte, el caminar del cristiano también tiene tormentas. ¿Okay? Van a haber temporadas de tormentas, van a haber temporadas de tranquilidad. Lo único que yo te pido es que no caigas en una trampa muy conocida. Sigue a Jesús y todo va a estar bien. Sigue a Jesús y todo va a estar bien. Nos encanta cantar ese canto, ¿no? Todo va a estar bien. Everything will be alright. Ok. Ya, no siempre. No siempre. Ese es un mensaje que se enseñó por un evangelio que se llama prosperidad. Y se escucha mucho. Es lo que trae a la gente porque están buscando descanso. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Fíjense, los discípulos iban haciendo lo que Jesús les pidió y de repente se encuentran en una tormenta. Esta era la segunda vez que ellos estaban en una tormenta. La primera, si usted se acuerda, era cuando Jesús estaba durmiendo. Él estaba bien dormido. Y ellos, ¡hey! ¿No te importa que nos vamos a morir? Y Jesús, ok, cálmense. Cálmate. Y ¡pum! Se calma el cielo, ¿no? Y ellos como que, ok. Esta era la segunda tormenta. Creo que constantemente les estaba enseñando Jesús. Esta vez, Él no iba con ellos. Pero, fíjense lo que dice verso 25. A la madrugada, Jesús llegó caminando sobre el agua. Significa que toda la noche la pasaron en pena. A veces que queremos que, ya sácame, Señor. Pero yo me imagino que su fe estaba siendo formada en medio de la tormenta. Ellos, no dice que ellos se dieron vuelta y se regresaron a la orilla. No, ellos siguieron empujando hacia adelante. Es probable que ellos ya habían agarrado la onda de que no, pues si nos pidió hacer algo hay que terminarlo. Y iban ahí y la tormenta les daba. Y acuérdense que estos eran pescadores, estaban acostumbrados a las tormentas. Y aún así ellos ya, mira lo que dice, verso 28. Cuando sus seguidores lo vieron caminando sobre el agua, se asustaron mucho y gritaban de miedo, ¡es un fantasma! Pero Jesús inmediatamente les dijo, y fíjense, creo que ahí todavía les faltaba, porque después de estas historias, los discípulos entendían exactamente quién les hablaba y cómo les hablaba por medio de cualquier circunstancia. En este punto todavía no habían agarrado la onda. Jesús inmediatamente les dice, tranquilos, soy yo, no tengan miedo. Es probable que hoy alguien necesitaba escuchar eso. Pedro se atreve y dice, Señor, si eres tú. ¿Cómo miramos esa frase? Señor, si eres tú. Cuando empezamos a venir a North Phoenix, constantemente orábamos por algo y de repente Dios abría una puerta y yo me iba a mi cuarto, Señor, si eres tú. Y un anciano un día me dice, ¿cómo te atreves a decirle eso a Dios? Me dice, claro que es Él, claro que se está moviendo en tu vida. Ahora lo puedo ver, pero en ese tiempo no. Constantemente era, Señor, ¿eres tú? ¿Eres tú el que me está diciendo que deje el trabajo aunque mi esposa me agarre del chongo porque nos va a faltar dinero? ¿Eres tú el que me está diciendo que suelte este carro? ¿Eres tú el que me está diciendo esto? Constantemente era. Y dice, Pedro le dice, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Fíjense, él ¿qué le dice primero? Haz que yo vaya. ¿Y qué le dice Jesús? Muéstrame tu fe.
ven. A veces, Señor, muéstrame, Señor, haz un milagro. Y el Señor, ¿confías en mí? Párate. Haz lo que tienes que hacer. Pedro sale de la barca y empieza a caminar sobre el agua hacia donde estaba Jesús. Y me imagino que eso debe haber sido increíble. Caminar sobre el agua. Es como caminar en las nubes, ¿no? Pero en un instante, hermanos, y todavía le faltaba a Pedro, en un instante, dice que vio el viento, las olas, y tuvo miedo. Y cuando tuvo miedo empezó a hundirse y empezó a gritar, Señor, sálvame. Jesús de inmediato. Hay un verso en la palabra que dice que cualquiera que llame a Jesús, sí va a ser salvo. De inmediato Jesús lo toma de la mano y le dice, ay, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. ¿Quién estaba en control? ¿Quién estaba en control de la tormenta? Si usted es creyente, ¿quién está al control de la tormenta? Si usted no es creyente, ¿quién está en control de la tormenta? El diablo. Dios está en control de las tormentas, pero Él sabe si la tormenta te va a hacer acercarte a Él o si la tormenta te va a ayudar a reflejar la clase de fe que tienes. Dios, hermanos, Dios. Por eso el verso que les leí al principio, no tengan miedo, pídanle todo al Señor y sepan que su paz va a controlar sus pensamientos y sus sentimientos porque nosotros le pertenecemos a Jesús. Y si le pertenecemos a Jesús, todo lo que nos pasa, Romanos 8:28 dice, sea bueno o malo, es para nuestro bien. ¿Ya ve? Hoy el plan es que usted salga recordando que el punto es tener confianza y demostrar confianza, porque cuando lo hacemos, le enseñamos a otros quién es nuestro Dios. Pedro decide mostrar su fe, pero quitó su mirada y eso lo empezó a hacer hundirse. ¿Por qué? Porque perdió el enfoque, hermanos, de quién está en control. Y eso es, miren, cuando los momentos cuando más difícil que han habido y uno está, Señor, ayúdame, ¿qué está pasando? No entiendo. El Señor lo primero que va a hacer es recordarle a ustedes, ¿qué te he dicho yo? ¿Qué te he enseñado yo? Acuérdate, enfócate en lo que yo ya te dije. Escucha mi voz más que lo que estás viendo a un lado tuyo. Cuando tú hagas eso, no importa la tormenta, aunque te estés hundiendo, yo sé cómo sacarte. Eso es lo que Dios nos llama a hacer. Pero lo podemos hacer cuando nos enfocamos en Él, cuando entramos en intimidad con Él. Cuando estamos parados viendo el problema, no lo vamos a poder ver así. Las pruebas, hermanos, son otra vez el medio para fortalecer nuestra fe. Si eres nuevo, mira, ese es el punto. Si usted ya es maduro, Pedro se hundió, pero Jesús no lo dejó ahí. No podemos pasar años y años con Jesús y seguir respondiendo de la misma manera a como antes. No podemos, hermanos. Si ya somos maduros, se tiene que ver en el fruto. ¿Cómo se mira? ¿Cómo se mira cuando alguien no está esperando? No oro, no sé esperar, soy impaciente. Me enfoco más en el hacer que en el ser. Todo es trabajo, 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 porque mi seguridad está ¿en dónde? En mi trabajo.
Pero déjeme hacerle esta pregunta, ya para aterrizar el avión. Si Dios le quitara todo lo que usted tiene, su casa, su carro, su esposo, esposa, sus hijos, ¿estaría bien usted con Dios solamente? Si la respuesta es sí, gloria a Dios por eso. Esto es algo que usted tiene que meditar. Si Dios le arrancara todo lo que usted tiene y solamente se tratara de usted y Dios, ¿sería eso suficiente? Tenga cuidado porque puede venir una tormenta. Dice, ¿sí? Y ahí viene la tormenta. ¡Ay, pastor, ayúdeme a orar, mi hijo, mire! Jesús los sacó, hermanos, y continuó usándolos y enseñándoles. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. El ministerio de Jesús fue enseñarle a la gente a confiar en Dios. Y ese es el ministerio que nos ha dado hoy. Cuando compartíamos con la persona que se entregó, le decía, esta es la fe. Mira, somos pecadores, pero Jesús murió para pagar por tus pecados. Y digo, sí, quiero tomar esa decisión. Ok. Ya para terminar, hermanos, recuerde, las tormentas y las circunstancias difíciles no son la ausencia de Dios. No son la ausencia de Dios. Para los que ya entendemos, debemos saber que son oportunidades para reflejar nuestra fe, para enseñarle a otros a confiar en Dios. Si eres nuevo, mira, tú dirás, no, pues que ¿cómo empiezo eso? Romanos 10:17. La fe es el resultado de oír el mensaje. ¿Por qué? Porque cuando escuchas lo que Dios ha hecho, te llena a ti de confianza. De repente te dicen, toma un paso de bautismo. Es que no estoy seguro. Hasta que no te tires, no vas a aprender lo que es fe. A confiar en Él. El fruto ya va a llegar con el tiempo. Tú tienes que recordar lo que dice la palabra. Y si usted es de los que ya tiene tiempo, hermanos, otra vez, ¿qué clase de ejemplo está dando usted? ¿Usted mira a la gente corriendo hacia usted para pedirle sabiduría porque usted refleja tranquilidad y refleja paz en los problemas? Porque si somos un ejemplo de confianza y de fe, la gente se va a acercar. O somos de los que, no, pues nadie viene, yo de todas maneras mi relación es con Dios y nadie tiene que saber nada. Déjenme terminar con esto. Juan capítulo 14, verso 27. Les dejo la paz. Son las palabras de Jesús para ustedes, para mí. Les dejo la paz. Es mi propia paz la que les doy. Fíjense. Pero no se las doy como la da el mundo. Porque el mundo, la paz del mundo depende de tus circunstancias. Y la paz de Jesús depende de Dios. Las circunstancias, como le dije a alguien esta semana, yo me muevo por decisiones, no por emociones. Y me dice, ¿cómo así, pastor? Ok. Si me sale un buen cheque, estoy aquí y tomo buenas decisiones. Y a veces malas, porque estoy en las nubes con mi cheque. Y de repente viene un problema y, ya no puedo. Y no, es que no puedo hacer lo que Dios me está llamando a hacer. Y esa es la paz que da el mundo. Si tus circunstancias están bien, tú vas a sentir paz. Pero la paz que Jesús da depende de alguien que es inmovible, inmutable, omnipotente, omnipresente, omnisciente. La fe que Jesús, la paz que Jesús te da, depende de Dios.
ni de ti mismo. Hay unos que dicen, encuentra tu paz interna. No hay nada de paz dentro de mí. Dentro de mí solamente hay pánico. ¿Qué va a pasar? La paz de Jesús viene de aquí para nosotros. Entonces, si ustedes conocen esta paz, no se preocupen ni tengan miedo, dice el verso. Oremos. Gracias por sintonizarnos. Nuestra misión es alcanzar y equipar a las personas con el Evangelio de Jesús. Te invitamos a que regreses la próxima semana para seguir explorando y aprendiendo juntos la palabra de Dios. Si deseas visitarnos, nos encontramos en el 5757 al norte de la Avenida Central, todos los domingos a las 10:30 de la mañana. ¡Te esperamos!